el avivamiento que Cristo nos da. En Juan capítulo 6, versículos 60 al 7:1, el Señor nos habla en su palabra el avivamiento que Cristo nos da. En Juan capítulo 6, versículos 60 al 71, el Señor nos trae su palabra viva y poderosa, el avivamiento que Cristo nos da en Juan capítulo 6, versos 60 al 7:1. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano y con gusto le hacemos llegar. Aquí tenemos, para que todos podamos ser tocados por la palabra del Señor y no palabra de hombre. Dice la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor en Juan 6, 60 al 7:1. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita y preciosa y poderosa. Permítela, Señor, fluir en medio de nosotros conforme a tu propósito. Sabemos, Señor, que no vuelve vacía ni los que en ti confían. Hágase tu voluntad en medio nuestro y danos el querer como el hacer, y no ser solamente oidores, sino también hacedores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí Jesucristo, grandes multitudes que habían sido bendecidas, acababan de recibir tremendo milagro. 5,000 comieron, sobraron las canastas de comida. Y estaban allí muchos solo respondiendo porque había algo a cambio de estar con Jesús. Había sanidad, había milagros de todo tipo. Y las enseñanzas de Jesús eran maravillosas. Entonces Jesús quiso hacer como un alto, así como hizo Juan el Bautista con la gente que empezó a correr a bautizarse porque todo el mundo se estaba bautizando. Y él se puso con firmeza y les dijo: generación de víboras, porque están tratando de huir de la ira de Dios y hacer frutos de arrepentimiento. Cuando Dios se mueve a través de sus siervos y a través de Cristo, Él encuentra gente que le está buscando, así como vimos esta mañana con Zaqueo, decía el maestro, que andaba buscando. Miren qué escenario tan distinto al del joven rico. El joven rico también estaba buscando. Y cuando Jesucristo le menciona la palabra, él dice: yo me la sé desde mi juventud. Y él le dice: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, dale todo lo que tienes a los pobres, véndelo y dáselo a los pobres. Se fue triste. Pero miren a Zaqueo. Zaqueo fue todo lo contrario. Zaqueo no solamente le dio a los pobres, sino a la gente que él estafaba, le devolvió 4 veces. Ese es un testimonio de que aún los ricos también tienen a Cristo como Salvador. No todos los ricos se pierden, hermano, como le pasó al joven rico. Por eso fue muy
preciosa esa lección esta mañana para que nos atrevamos a hablarle aún a aquellos que piensan que no son dignos de recibir de Dios su gracia. Y por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se pueda gloriar. Y así pues llega este montón de gente. Si usted quiere entender el contexto, cuando usted lee el primer versículo que leímos hoy, de a oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Usted para poder entender por qué para ellos era dura y por qué les parecía difícil de oír. El contexto le explica por qué esas grandes multitudes que seguían a Cristo les pareció dura la palabra. Vean en los versículos anteriores, desde el versículo 25 de Juan capítulo 6, les va a dar el contexto de por qué para ellos fue un impacto duro la palabra de Jesucristo. En Juan 6, del versículo 25 hasta donde nos ocupa, ustedes van a ver qué era lo que estaba pasando. Dice así, y hallándole al otro lado del mar, mire de dónde venían, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, ojo, oído, no porque habéis visto las señales, todos los milagros y todo aquello, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En mi país eso le llaman, le mató el hambre a muchos. Y estaban súper saciados, no hay que medio que comieron, estaban saciados porque sobraron canastas de comida. Y ahí donde Jesús está haciendo el énfasis, lo que le suena duro a ellos. Trabajad por la comida que perece, para los que trabajamos duro, sino por la comida que a vida eterna permanece. Contraste. La cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. ¡Bum! Otro golpe. Para los judíos, hermanos, no era ni siquiera digno decir el nombre de Jehová, de Yahvé, de consonante solamente. Eso era una ofensa grande, solo citar el nombre de Dios. Y decir que es su Padre, eso era catastrófico para los judíos. Ahí está lo duro. Primero le señala que andaban buscando señales, que andaban saciándose de comida y que no atendían las cosas que eran eternas, y encima de eso le cae con qué. La cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló el Padre. Él se estaba identificando como el escogido y eso para ellos no cuadraba. Entonces le dieron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque así habemos muchos que andamos preguntando y preguntando y preguntando. ¿Sabe qué es lo bueno con nuestro Señor Jesucristo? Usted le hace una pregunta, Él se la contesta. Y mire lo que Él le contesta. Respondió Jesús y le dijo, sencillo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. No le puso el poco de protocolo y de proceso religioso que los fariseos estaban acostumbrados a darle. Le dio una clave sencilla. Y es por eso que mucha gente dice, pero así es tan fácil aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador y ya. Sí, porque es por fe, no por obras. Y así Jesús se la contesta tan simple, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio de comer. Mire la actitud. Y Jesús vuelve y le responde. ¿Quieren hablar de pan que viene del cielo? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, otra vez hermano, eso fue boom,
¡Boom! Golpe para los oídos de los judíos. Os da el verdadero pan del cielo. Esto no es maná. ¿Y cuál es ese pan? Y sigue explicando. Verso 33. Sigamos el contexto para que veamos qué duro fue ese encuentro. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Sigue la interacción. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Viene el siguiente trauma. Jesús le dice, yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés preguntó, y si Faraón pregunta, ¿quién me mandó a liberar al pueblo de Israel? La respuesta de Dios a Moisés fue, dile que yo soy. Jesús responde como Él es Dios también. Y le dice, yo soy el pan de vida. Porque ellos dijeron, si es así, danos siempre ese pan. ¿Quieren ese pan? Mire cómo le contesta Jesús. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Jesús se lo dijo así, si supiera quién te está ofreciendo el agua de vida, que no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, verso 36, que aunque me habéis visto, aquí está el grave problema. Ya habían visto señales, ya habían comido en abundancia. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Pero el problema es cuando no hay fe. Dios está allí al alcance de tu fe. Si le puedes creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El problema es que no creéis, dice el verso 36. Y el 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ese es lo bueno que buscar a Cristo. Cristo no anda jugando a las escondidas con nosotros. Si usted le busca, le encuentra. Y así se lo dice aquí en el versículo 37. No, pero yo no merezco que Cristo me dé bendición o que me ayude. Yo he hecho cosas que no le agradan a Dios. Cristo te quiere tal como estás para entonces poderte transformar. Tú no tienes que esperar hasta que tú seas buena gente para entonces buscar a Cristo. Tú puedes venir tal como eres y Cristo te transforma si le puedes creer. El enemigo es el que quiere que tú sientas que tú no eres digno. Y Jesucristo te ama porque Dios ama al pecador, no al pecado que hace el hombre. Y Él le dice en el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, ven a Cristo, que Él no te va a echar fuera. Verso 38, porque he descendido del cielo. Este es otro trauma para los judíos. ¿De dónde es que tú dices que viene? Porque he descendido del cielo. Eso era un insulto para los judíos. ¿Cómo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo? Viene del cielo y todo lo que el Padre le da no se pierde, sino que encima de todo eso tiene poder para resucitar. ¿Cuántos saben esto? ¿Usted se imagina el trauma de esos judíos? Algunos ni creían en la resurrección. Algunos estaban esperando al Cristo que lo iba a liberar, era del Imperio Romano. Ellos estaban haciendo otro cálculo. Y Jesucristo le está contestando como ellos no lo están entendiendo. Lo están tomando a mal. ¿Qué se cree este? Eso es la actitud que ellos tenían. ¿Cómo? Y Jesús le sigue diciendo, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Sigue
para ellos el golpe. ¿Qué reacción había? Verso 41. Entonces todos estaban murmurando ahí, como que cree que está hablando cosas raras aquí. Y esta mañana en la clase también se explicaba qué era lo de murmurar, y los que murmuraron contra Moisés saben de la tragedia que es murmurar contra los enviados de Dios. Y aquí ellos murmuraban, dice el verso 41 de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Este será un caníbal que quiere que lo comamos. Y él va explicando, cuando él escucha ese murmullo, que él es pan para que se le coma. Entonces Jesús sigue explicando. Y decían, ¿no es Jesús el hijo de José? Todos conocían al carpintero, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Amados, los que les gusta la murmuración. Algunos dicen, eso es como si fuera como un chisme echando cuentos. Y algunos dicen, no, pastor, yo no soy de eso, yo no creo en eso, pero me entretiene. Entonces, el consejo viene de parte de Jesucristo. Él es el que lo está diciendo. Si ustedes tienen esas Biblias que tienen las letras en rojo, ustedes se van a dar cuenta que es Jesucristo que le está diciendo en el versículo 43, no murmuréis entre vosotros. Seamos transparentes, ayudémonos unos a otros en las áreas que se pueden mejorar. Pero no murmuréis, dice el Señor aquí claramente. Verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve el cincel para ellos. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Eso para ellos era una confrontación. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Ha visto al Padre, así como cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y basta. Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo entre vosotros, Felipe. Así estaban ellos también de sorprendidos. Así que Jesús sigue explicando. De cierto digo, el que cree en mí, no es que casi o va a tener, tiene vida eterna. Es un acto de fe. Yo soy el pan de vida. Estaban murmurando de eso y él vuelve y reitera. Esto era lo que más rabia le da. Cuando usted oye a la gente gritando crucifícale, era precisamente porque ellos querían demostrar el resentimiento de escuchar a Jesús diciendo que Él era el Hijo de Dios y que Él era el poder de la resurrección y que Él decía que era el pan de vida. Así que ellos lo tomaron muy a mal. El 49 Jesús sigue explicando, para que ustedes vean la paciencia de Jesús para seguir explicando. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Perecedero es. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Está explicando su plan completo. Entonces los judíos, que les gustan discutir, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Este es un caníbal. Así como muchos escuchan que en algunas ceremonias se dice que este es el pan en la transustanciación de Cristo, que es el cuerpo, vamos a comer.
no lo usan como un símbolo, sino que declaran como que se convierte. Y después usted se va a dar cuenta que Jesucristo explica que no se trataba en sí mismo de comerlo a él. Y van a ver aquí más adelante donde él lo explica, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto era aberrante para ellos, terriblemente aberrante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas, ¿dónde las dijo? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. No era un rincón escondido, era en el santuario que ellos tenían. La sinagoga no era el templo, la hermosa, era la sinagoga donde se reunían las familias en grupos de 10 familias, poco más o menos. Y ellos, al oírlas, verso 60, ya no aguantaban más. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, para que sepan que Cristo le dice, no murmuren, pero si murmuran, sepan que Él lo sabe todo. ¿Y qué dice? Les dijo, ¿esto ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y ahí Él explica que no se trata del pan común material. ¿Qué explica el Señor en el verso 63? El Espíritu es el que da, ve que Él está hablando de cosas espirituales y ellos lo estaban tomando literalmente. Jesús explica qué quiere decir que Él es el pan, que lo coman, que tomen su sangre. Él aquí explica que no era algo material, sino espiritual. Verso 63, ¿qué dice? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Sabiendo que estaban murmurando que este quiere que lo comamos, Él está explicando, no se trata de algo espiritual. Y después le sigue explicando, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ve que se trataba de fe y no de meterle dientes a Jesucristo. Él está aclarando, esta es cuestión de creer, no es de comerme físicamente, sino de recibirme espiritualmente, de creer que soy el enviado. Ese es lo bueno de Jesucristo. Jesucristo te va a explicar de las ilustraciones que Él usa, no para que tú lo tomes literalmente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jesús sabía desde el principio, verso 64, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos, mire que no está diciendo solamente que la gente que lo oía, muchos de los que estaban ahí ya se habían convertido en discípulos. Muchos vienen a la iglesia, pero aquí está el dilema, si está la fe en acción. Y ellos, como no entendían, como no podían usar su fe, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12 que quedaron. De toda esa multitud, quedaron 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió,
no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Usted se da cuenta que Jesús estaba consciente que había un traidor y que aún así ese traidor iba a cumplir un propósito de Dios. Y una vez los discípulos le dijeron al Señor, Señor, mira, aquí se mete la cizaña. ¿Tú no crees que debemos arrancar la cizaña para que no molesten aquí esa gente tóxica? Y el Señor le dice, no, deja que la cizaña crezca con el trigo, porque el dueño de la mies en su tiempo va a separar la cizaña del trigo. Así que cuando le dicen al pastor, y que pastor, usted no sabe la clase de gente que a veces le llega a la iglesia, usted no cree que le puede buscar un problema a esa gente problemática. Y yo le digo, la obra es de Dios y Él la guarda con poder y amor. Así que puede venir todos los que quieran venir, el Señor es el que va a hacer la obra transformadora. Amén. Así que Jesús, sabiendo que ahí estaba el que lo iba a entregar, y Él lo llama el diablo. Hablaba de Judas, dice el verso 71, Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. No se ponga a luchar con aquellos que no entienden, aquellos que todo lo complican las cosas más sencillas. El amor y la paciencia que Dios nos da es para que nosotros podamos tratar aún con la gente que no ve la gracia y el amor de Dios. Y nosotros de gracia recibimos, ¿qué debemos hacer? De gracia dar, aunque no se lo merezca, bendígalo. Y el Señor le enseñó esto hasta a los fariseos, le dijo, mira, ustedes aman a los que le aman, eso es fácil. Pero un mandamiento nuevo os doy, amad también a vuestros enemigos. Aun si quieren reunirse con ustedes, ámenlo, enséñenle que el amor de Dios es más grande que el error en que ellos puedan estar enredados. Démosle el amor de Dios, démosle con la paciencia, la gracia que Dios nos da a nosotros. Démosle para que ellos sepan que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí el Señor nos ha hablado en su palabra en esta mañana que para los que estaban ahí reunidos era dura la palabra, porque era la palabra que confrontaba, era la palabra que era una verdad incómoda. Y Jesucristo encontró en Simón Pedro alguien que confesara que ciertamente, por muy difícil que sea esa palabra, vale la pena recibirla porque Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Y nadie puede llegar al Padre. Usted ve cómo Él cita al Padre como un vínculo, como una vía, una comunión. Hermanos, esto no se trata de información, esto se trata de transformación por fe en Jesucristo. Y lo que Jesucristo está hablando en esta mañana, aunque parezca que pueda ser duro, aunque parezca que sea difícil, cuando me dicen, hermano, pero pastor, esto no es fácil, pero precisamente para eso Dios nos permite las pruebas para que Él pueda glorificarse en nuestras debilidades. Cuando Pablo le decía, pero quítame este aguijón, el Señor le decía, bástate mi gracia. Esa lucha, esa prueba que tú estás pasando, por muy difícil que sea, Cristo tiene la victoria que tú necesitas. Lo único que tú tienes que hacer es creer que Él tiene el poder. ¿Cuántos creen que Él tiene el poder? ¿Cuántos creen que Él puede donde yo no puedo? Amén. Y por eso estuvieron allí atentos los 12 discípulos. Usted ha recibido la palabra del Señor en medio de situaciones que solo usted y Dios sabe por lo que está pasando. Este es el tiempo en que Dios te habla. Te habla como dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hermano, hay que abrir la puerta. Jesucristo no va a tumbar la puerta. El Señor te va a hablar como te está hablando esta mañana en su palabra. Puedes oír su voz llamando. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Puedes oír que Dios te está hablando.
Pero Él te está diciendo, la fórmula es solo si puedes creer. Si tú le puedes creer a Cristo, tú le puedes decir esta mañana, Señor, no hay garantía en ningún esfuerzo que yo haga, nada de lo que el mundo me ofrece puede permanecer para siempre. Los que están en Cristo sí permanecen para siempre. Entra en mi corazón, Señor. Entra en mi hogar. Sé Rey y Señor. El Señor no quiere que tú tomes esta invitación de Él a la ligera, sino con un compromiso firme de obedecerle hasta el final. Jesucristo no quiere solamente que tú oigas su palabra y digas, está interesante, ¿eh? No, el Señor quiere hacer algo más profundo en tu corazón. Quiere transformarte en una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aunque el enemigo te las quiera recordar, Jesucristo las puede borrar con su sangre poderosa. Atrévete a creerle que Él puede. Dile, sí, Cristo, entra. Toma el control, porque yo solo no sé en qué va a parar todo esto. Pero tú sabes ya de antemano el propósito que tienes de cada cosa que me pasa. Quédate en mi vida, Señor. ¿Cuántos quieren unirse al pastor en esta oración y decirle, Señor, por muy dura que sea la palabra, toma el control de mi vida, Señor? Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Cuánta paciencia nos tiene, Señor, que estamos con nuestras dudas, estamos con nuestras inquietudes, estamos con nuestra confusión y tú nos traes esta bendición. Tú no quieres solamente que seamos oidores, tú quieres gente que responda con fe. Este día queremos responderte con fe, Señor, creyendo donde nosotros lo vemos complicado, lo vemos difícil, ya no aguantamos la lucha, pero tú eres un Dios que escucha. Señor, escucha nuestro clamor en esta mañana. Queremos responder en obediencia, no solamente de palabra, sino con acciones que testifiquen que tú vives y reinas en medio nuestro. Te entregamos nuestra vida de una forma tan especial porque te necesitamos, Señor. Señor, y tú mereces nuestra obediencia. Recibe nuestro corazón en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.